Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en la noche de hoy. Indiscutiblemente la situación que amerita dedicarle algunos minutos a un tema es el que tiene que ver con la situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana, que tiende a acentuarse y a agravarse cada día como consecuencia de la rivalidad existente al más alto nivel en esa organización política. La semana pasada, el ambiente interno en el PLD se estremeció con una denuncia del grupo que respalda o que sostiene la precandidatura del expresidente Leonel Fernández, en el sentido de que hay en marcha una especie de conspiración contra las pretensiones del señor Fernández de parte de funcionarios cercanos al presidente de la República y que son funcionarios del gobierno. Para ello se supone, o dicen los leonelistas, que se ha contratado a un estratega político venezolano que tiene el encargo supuesto de orquestar una campaña sucia para desacreditar las pretensiones y la posición del señor Fernández en el electorado dominicano. Ese tipo de denuncia es muy frecuente en la República Dominicana, y más frecuente aún es que los medios de comunicación le presten mucha atención y resalten la denuncia sin indagar realmente si detrás de ella hay elementos que la sustenten. Por ejemplo, no hay en ningún medio de comunicación que resaltó hoy esa información ningún cuestionamiento de la procedencia de esa denuncia y de los argumentos o de las pruebas que pudiesen tener para sustentar una denuncia tan grave como esa. Como consecuencia de ello, dirigentes del partido han reaccionado señalando que evidentemente esa denuncia es un capítulo más de la campaña de oposición que un grupo del PLD sostiene desde hace algún tiempo contra el gobierno del presidente Medina, y que el líder de ese grupo no es nada más y nada menos que el presidente del partido, lo cual es insólito que en una democracia, por ejemplo, el presidente de una organización política conspire contra la estabilidad política o le haga oposición cotidiana, fuerte y sostenida al gobierno de su propio partido. Lo que yo quiero decir, y el señor Temístocles Montaz le ha exhortado en el día de hoy al expresidente Leonel Fernández a que modere su planteamiento, que modere su grupo su planteamiento, o que en el otro lugar se defina como presidente, porque una de sus responsabilidades, incluso establecida en los estatutos del partido, es que él es el responsable de preservar la unidad partidaria. Ahora, yo no le encuentro lógica a este tipo, no sé cuál es tu opinión, yo no le encuentro lógica a este tipo de denuncia, porque si el propósito es torpedear la posibilidad de que el presidente Medina pueda lograr una reforma de la Constitución que le permita repostularse para un tercer mandato consecutivo, si eso se lograra, yo no veo cómo ese grupo, que es aparentemente minoritario en el Partido de la Liberación Dominicana, puede pretender que después de ese episodio y de todo lo que está ocurriendo, esa parte que aparentemente es mayoritaria del partido porque se impuso en el comité político, en la elección del comité político, y se impuso en la elección del comité central, e impuso las primarias abiertas como un método para la elección del candidato, no se entiende cómo ese grupo minoritario puede lograr que luego ese grupo mayoritario respalde una candidatura del doctor Leonel Fernández. La verdad es que, además de lo irresponsable que me resulta a mí que se haga una denuncia tan grave y no se citen las pruebas de esa denuncia y no se citen los nombres de los funcionarios que alegadamente, según los denunciantes, estarían detrás de esa campaña sucia contra el expresidente Fernández, yo no me explico cómo la lógica de todo esto y las consecuencias que sin lugar a dudas va a seguir teniendo en la unidad del partido. Sí, hasta ahora se había visto en el PLD una situación como de tensa calma
pero ahora yo creo que la palabra calma no se puede utilizar. Ahora lo que hay es un ambiente de tensión. Luego de esta denuncia que hiciera ayer en una rueda de prensa el sector leonelista, los principales dirigentes del equipo de Leonel Fernández estuvieron ahí: Radamés Jiménez, Bautista Rojas, Roberto Rosario, que está muy activo en su apoyo a Leonel Fernández, y otros dirigentes. El ex vicepresidente Rafael Albuquerque, de inmediato comenzaron a producirse reacciones, y hay que ver no solamente el calibre de estas reacciones, sino de el peso de las figuras que han intervenido en este debate. El primero fue Francisco Domínguez Brito, que la misma noche dio unas declaraciones, primero unos comentarios por Twitter, que luego recogió en una nota de prensa, calificando de irresponsable la denuncia, porque él dice, no se están citando nombres, se está diciendo que sectores del gobierno, y eso hace que todos sean sospechosos. O sea, si no se identifica a nadie, todos son sospechosos de esta denuncia. Al otro día, a Carlos Amarante Barret también respondió a esta declaración de Leonel Fernández. Se esperaba esa respuesta de Amarante, que ha sido el dirigente quizás más agresivo y que ha confrontado a Leonel Fernández y al equipo político que respalda las aspiraciones del ex presidente. Carlos Amarante decía que insistía en su solicitud de que el presidente Fernández se acogiera a una licencia, que se defina como aspirante y deje la presidencia del partido, y también lo invitaba a que se retractara de esa acusación, bueno, que había hecho no él, pero sí voceros autorizados de su equipo de campaña. Y más tarde, como tú decías, una rueda de prensa dio Temístocles Montá para referirse al tema. También Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente y miembro del Comité Político del PLD, dio a conocer hoy una carta que la había enviado hace unos días, pero a raíz de estos acontecimientos, él autorizó a la Secretaría de Comunicaciones del PLD a que la diera a conocer, a que la publicara en los medios de comunicación. Es una carta en la que él dice que la situación que se vive en el PLD amerita una urgente reunión del comité político. Bueno, el presidente del partido es el responsable de la convocatoria del comité político, y evidentemente no le interesa o está eludiendo esa responsabilidad. En el pasado reciente, hace unos cuantos años, el PLD acostumbraba a reunirse el comité político semanalmente. Recuerdo que esas reuniones se hacían los lunes. Y en el último año apenas se ha reunido 2 o 3 veces, prácticamente forzado por las circunstancias. Es cierto que el secretario general puede convocar esa reunión en el caso eventual o hipotético de que el presidente se resista a hacerlo. Pero la verdad es que en la medida en que permanezca sin reunirse el comité político, este tipo de problemas que está erosionando y fraccionando al partido no se van a resolver mientras el comité político no se reúna. A mí me parece, insisto en esto, muy irresponsable ese tipo de denuncias, y me parece también como muy ligero el hecho de que los medios publiquen y resalten tanto este tipo de denuncias sin hacer cuestionamiento. Es decir, ¿dónde están las pruebas? ¿Quiénes son los funcionarios que en el entorno presidencial están en esa tarea de desacreditar al presidente de la organización política a la que todos ellos o a la que pertenecen la gente que está gobernando este país? Pero vamos a continuar con el tema cuando regresemos después de la pausa.